¿Alguna vez te has preguntado por qué tu llegada al mundo ocurrió exactamente en ese mes y no en otro cualquiera? Como si el tiempo hubiera conspirado con precisión para abrir un espacio específico solo para ti. Carl Jung veía el nacimiento como algo mucho más allá de un azar biológico. Para él era una entrada simbólica a un escenario ya cargado de significados, donde todo, desde la posición de los astros hasta la atmósfera de las estaciones, influía silenciosamente en aquello que estábamos destinados a ser. No se trata aquí de predicciones superficiales, ni de frases hechas sobre signos. Hablamos de un lenguaje más profundo, de símbolos ancestrales que nos atraviesan incluso antes de tener palabras. Cada mes del año guarda una vibración única, casi como una frecuencia sutil que marca el alma en el instante en que se ancla en la materia. Enero y julio, por ejemplo, no contienen el mismo tipo de silencio ni de urgencia. Cada uno es un tipo diferente de comienzo, y es en esa diferencia donde residen matices fundamentales de lo que llevamos dentro. Talentos que parecen espontáneos, miedos que surgen de la nada, deseos que no logramos explicar. Jung creía que todo lo que nos influye de forma inconsciente, cuando no es reconocido, termina guiándonos como si fuera destino. Pero al traer esos contenidos ocultos a la conciencia, abrimos espacio para vivir con mayor libertad. El mes de nuestro nacimiento puede ser una de esas llaves, una puerta de entrada para comprender capas de nuestra historia que aún no sabemos narrar. En tiempos antiguos, el nacimiento no se veía como algo aleatorio, sino como una señal, el universo llamando a alguien con una misión específica, en el momento exacto en que esa energía sería necesaria. ¿Y si ese fuera tu caso? ¿Y si el mundo, en el instante exacto en que naciste, estuviera pidiendo aquello que solo tú podrías ofrecer? Tal vez el mes que te acogió fue tu primer espejo, tu primera guía silenciosa. Eso es lo que vamos a explorar aquí, la fuerza simbólica detrás de los 12 meses, desde la psicología profunda que desarrolló Jung. Al mirar desde esta lente, mucho de lo que hoy parece sin explicación puede cobrar forma. Ese talento que nunca tuviste que aprender, esa tristeza que aparece de la nada, esa sensación constante de estar cumpliendo algo que aún no comprendes. Para Jung, el tiempo no es una línea recta, sino un campo simbólico donde todo se comunica. Estaciones, elementos, luz, silencio. Cada mes vibra dentro de uno de estos ciclos mayores. El verano lleva el impulso de vivir. El invierno nos llama hacia adentro. La primavera invita a la creación, el otoño nos enseña a soltar. Dentro de esta rueda viva, cada mes tiene una voz propia, y esa voz resuena dentro de nosotros mucho antes de que podamos reconocerla. No es coincidencia, es una impronta, una impresión arquetípica que moldea cómo sentimos, reaccionamos y elegimos. Cuando un bebé nace, no llega al vacío. Aterriza en un campo vivo, palpitante. Hay olores, luces, sonidos y emociones en el aire. Y todo eso forma una marca invisible, pero poderosa. Jung llamaba a esto experiencias formadoras, primordiales. No se recuerdan con palabras, pero se viven como sensaciones que siguen resonando a lo largo de la vida. Así como el suelo moldea el árbol que en él se enraiza, el campo simbólico del nacimiento influye en lo que florece en nosotros. Cada mes del año es como una cara de una mandala viva compuesta por fuerzas internas que Jung llamaba arquetipos, imágenes universales como el sanador, el rebelde, el anciano, el niño mágico, el guerrero, el visionario. Nacer bajo la regencia simbólica de uno de estos tonos puede ser como heredar un llamado interior, un tipo de energía que nos acompaña incluso cuando aún no sabemos descifrarla. No se trata de etiquetar o reducir, es todo lo contrario. Se trata de ampliar la visión, de mirarse con mayor precisión y escucha. Tal vez existan patrones que repites desde siempre y nunca supiste por qué. Tal vez tengas dones que no valorabas por parecerte demasiado comunes. Todo eso puede comenzar a tener sentido cuando comprendes el trasfondo simbólico del tiempo en el que llegaste. Jung no ofrecía respuestas listas, ofrecía llaves, y quizá una de las más valiosas esté en esta pregunta antigua, pero siempre vigente.
¿por qué llegamos exactamente cuando llegamos? Al recorrer esta travesía mes a mes, tal vez encuentres no un destino fijo, sino un mapa invisible trazado por el tiempo y el alma. Y ese mapa puede estar solo esperando a que comiences a leerlo con más atención, porque en el fondo, tu llegada nunca fue solo una fecha en el calendario. Fue una respuesta del universo a una necesidad que solo tú podías atender. Durante el recorrido de la vida, ciertos aspectos de nuestro ser permanecen latentes, esperando una señal que los traiga a la superficie. El nacimiento no es solo el punto de partida de la existencia física, es una travesía simbólica, un desplazamiento del alma que deja atrás un espacio inmaterial y se ancla en el tiempo. Para Jung, ese momento era sagrado, el instante en que la conciencia desciende al cuerpo, trayendo consigo impresiones profundas que se revelan poco a poco, a medida que el alma encuentra terreno fértil o resistencia a lo largo de la vida. El nacimiento ocurre dentro de un campo simbólico mucho más amplio que el simple evento biológico. El momento del año, el estado del cielo, la temperatura del aire, los sonidos de la naturaleza, todos estos elementos componen un marco que imprime huellas invisibles en la psique. En la psicología junguiana, el tiempo no es solo una secuencia de días, sino una expresión simbólica. Cada mes lleva consigo un clima emocional particular, una cualidad arquetípica que se comunica con el inconsciente colectivo y moldea la forma en que sentimos, percibimos y reaccionamos ante el mundo. Las culturas ancestrales lo sabían de manera intuitiva. Sus calendarios no servían solo para medir los días, sino para marcar los ritmos del alma. Cada ciclo era considerado una etapa iniciática, y cada nacimiento, una llegada sincronizada con el espíritu de ese tiempo. El instante en que respiraste por primera vez estuvo acompañado de una atmósfera singular, y aunque tu mente no lo recuerde, tu alma jamás lo ha olvidado. Ese paisaje inicial sigue reverberando en silencio, influyendo en tu forma de ser. Jung veía este regreso al origen como un proceso esencial de autoconocimiento. No se trata de encasillarse en definiciones, sino de abrir nuevas posibilidades de comprensión. El mes del nacimiento no impone un destino, pero puede revelar rasgos, patrones y potencialidades que siempre estuvieron ahí. A veces no necesitamos aprender algo nuevo sobre nosotros mismos, solo recordar lo que fue olvidado, enterrado por el tiempo o por la falta de un nombre. Los meses de verano, como enero y febrero, por ejemplo, están impregnados de luz y calor. Son tiempos de intensidad y plenitud, y quienes nacen en este periodo suelen cargar una vibración expansiva. Enero, en especial, trae consigo el arquetipo del iniciador, del constructor. Es una fuerza orientada hacia la acción, hacia la materialización. Las personas nacidas bajo este ciclo suelen tener una inclinación natural a liderar, a impulsar proyectos, a dar forma a lo que aún es abstracto. Pero esa misma potencia viene acompañada del desafío de sostener el ritmo, de aprender a acoger las pausas sin culpa. Febrero, aunque aún inmerso en el verano, ya anuncia una transición. Es tiempo de aguas, de recogimiento sutil, de escucha. Quienes nacen en este mes suelen poseer una sensibilidad aguda, una mirada poética sobre el mundo. Son almas capaces de captar matices, de percibir lo que está fuera del alcance de lo obvio. La intuición, para Jung, era una vía legítima de conocimiento, y quienes están marcados por febrero generalmente tienen este don como brújula. Sin embargo, la intensidad de sus percepciones puede generar inestabilidad, dificultad de adaptación y cierta inquietud. Cuando estas cualidades están bien integradas, se convierten en fuente de expresión creativa y sabiduría emocional. Mientras, enero se afirma en la concreción. Febrero flota entre dimensiones más sutiles. Ambos nacen bajo la misma luz intensa del verano, pero responden de formas distintas a lo que los rodea. Comprender ese matiz es como escuchar al alma hablar en su idioma original. Hay pistas escondidas en el tiempo en que nacimos, mensajes que nos recuerdan quiénes somos, no por imposición externa, sino por reconocimiento interior. Al mirar el mes que nos vio nacer, no buscamos limitar nuestra esencia, sino expandirla. Encontrar en el tiempo una llave simbólica que pueda abrir puertas olvidadas dentro de nosotros. Porque tal vez
el alma nunca haya olvidado aquel primer escenario, y sea precisamente allí donde se encuentra el hilo invisible que teje lo que fuimos, lo que somos y lo que aún podemos llegar a ser. La verdadera madurez se revela cuando aprendemos a descansar sin sentir culpa y a crear sin romper con nuestra propia esencia. Marzo y abril surgen como un punto de inflexión. Tras la potencia expansiva del verano, el otoño se asoma, invitando al recogimiento y a la introspección. Jung veía la naturaleza como un reflejo del alma, y como ella, también atravesamos estaciones. El otoño es ese espacio liminal entre lo que ya fue y lo que aún está por venir. Las hojas caen, sí, pero no es decadencia, es entrega, una invitación a la transformación y al desapego. Marzo lleva el espíritu de quien transita entre mundos, el alquimista emocional. Quienes nacen en este período parecen comprender, incluso sin explicación racional, que las emociones no existen para dominarnos, sino para ser moldeadas. Estas personas se mueven entre la efervescencia y el silencio, entre la expresión intensa y la necesidad de retraerse. Sienten en la piel el cambio de estación y cargan consigo una sabiduría casi innata sobre los ciclos de la vida. Saben que todo pasa, y es justamente eso lo que da valor a cada instante. La inestabilidad puede ser una compañera constante, así como la lucha por el equilibrio, pero, en el fondo, hay una belleza rara en la forma en que absorben y resignifican todo lo que sienten. Abril ya se ancla más profundamente en el espíritu otoñal. Aquellos que nacen en esta época están marcados por un sentido de propósito silencioso, como si supieran, incluso sin palabras, que han venido a cuidar de algo esencial. Puede ser una causa, un hogar, una presencia interior. Existe una fuerte conexión con las raíces, pero también una escucha sensible hacia lo que aún está por venir. Esa alma vive entre dos movimientos: conservar lo valioso y abrir espacio para lo nuevo. El miedo a perder el control o a abandonar lo conocido puede ser un obstáculo, pero, por otro lado, hay una admirable solidez en la forma en que se comprometen con lo que creen. Abril vive la transición entre el calor que se despide y el frío que se anuncia, y quienes nacen bajo esta luz aprenden a ver el fin y el comienzo con el mismo respeto. Cuando llegan mayo y junio, el otoño se instala por completo. El tiempo se desacelera, la luz se suaviza, y el alma es invitada a sumergirse. En estos meses hay un llamado hacia lo esencial, hacia aquello que permanece incluso cuando todo lo demás se disuelve. Mayo pertenece a quienes creen en la fuerza de lo que se construye con paciencia. Son personas que valoran la estabilidad, que cultivan vínculos y proyectos con atención y constancia. No se dejan seducir fácilmente por lo pasajero, prefieren lo que resiste al paso del tiempo. Jung valoraba aquello que tiene raíces, y los nacidos en mayo suelen ser ese cimiento silencioso en medio del movimiento de los demás. La dificultad puede surgir en el deseo de reconocimiento, en la sensación de que la firmeza es invisible. La resistencia al cambio, el apego a lo conocido, pueden pesar, pero hay grandeza en la persistencia tranquila, en el cuidado por los detalles y en la sabiduría práctica que estas personas llevan consigo. Son una presencia que sostiene, incluso sin hacer ruido. Junio, por otro lado, es el umbral del invierno. El ambiente invita a la escucha profunda, a la mirada interior. Es un tiempo en que lo que antes estaba oculto comienza a salir a la luz. Quienes nacen en este mes tienden a tener una conexión fuerte con lo invisible. Son observadores por naturaleza, guiados por sensaciones e intuiciones que desafían explicaciones lógicas. Hay en junio un alma que lee el mundo a través de sus símbolos y silencios. Esa sensibilidad, sin embargo, puede generar una sensación de no pertenecer, de soledad velada. La sombra habita en el miedo a mostrar lo que se siente, en el impulso de protegerse del mundo. Pero cuando se acoge, esa alma florece en comprensión profunda, empatía y percepción aguda. Junio no construye con bloques, sino con percepciones. Guarda lo que aún está germinando, protege lo invisible hasta que esté listo para emerger. Mayo es el suelo firme, junio, el velo sutil. Juntos, recuerdan que hay fuerza en el recogimiento,
y que antes de cualquier renacimiento es necesario acoger el silencio donde el alma madura. Julio y agosto ocupan el núcleo del invierno, cuando todo parece desacelerar y el mundo exterior se silencia. Las calles se vuelven más quietas, los árboles se recogen y el tiempo parece susurrar que ha llegado el momento de volver la mirada hacia adentro. Ese silencio no representa ausencia, sino gestación. Algo se prepara, aunque sin alardes. Quienes nacen bajo este cielo cargan, desde el inicio, una sabiduría orientada hacia lo invisible, un don que se manifiesta en la profundidad del sentir y en la delicadeza de la mirada. Julio es como un bálsamo en medio del frío. Los que llegan en este tiempo parecen poseer una percepción casi instintiva de lo que otros apenas notan. Sienten antes de entender, intuyen antes de ver. Hay en ellos una sensibilidad fina, orientada hacia el cuidado sutil, ese que no se anuncia. Son sanadores por naturaleza, aunque muchas veces oculten esa capacidad incluso de sí mismos. Sin embargo, la intensidad emocional puede ser una carga. Llevan sensaciones profundas y a veces no encuentran refugio para todo lo que sienten. Se recogen, guardan, evitan mostrar demasiado. Y sin embargo, es en esa inmersión silenciosa donde reside su fuerza más rara, un afecto que transforma, un amor que no necesita ser explicado. Julio abriga por el simple hecho de estar presente. Agosto trae otro tono. La estación sigue siendo fría, pero el aire ya lleva señales de cambio. Hay una vibración de preparación, de reconstrucción. Quienes nacen en este mes suelen enfrentar pruebas desde temprano, desafíos que los vuelven fuertes de una forma que no se enseña, solo se vive. Tienen algo de líderes naturales, no porque busquen el poder, sino porque ya han recorrido caminos difíciles y han aprendido de cada caída. La vida les exige mucho y en respuesta se convierten en guardianes de sí mismos y de los demás. Muchas veces desarrollan una coraza, orgullo, autonomía rígida, miedo a depender, pero detrás de esa defensa hay un corazón leal, dispuesto a luchar por lo que importa. Agosto moldea guerreros silenciosos que cargan su historia con dignidad y saben guiar sin imponer. Es el mes en que la fuerza no se exhibe, sino que se afirma en gestos firmes y silenciosos. Con septiembre y octubre, el paisaje empieza a florecer, pero es por dentro donde ocurre la transformación más profunda. La primavera toca la piel y el alma. Quienes nacen en estos meses parecen tener una misión clara: renacer desde adentro, equilibrar fuerzas opuestas, encontrar belleza en medio de la complejidad. Septiembre trae el don de la conciliación. Son personas que transitan entre extremos con naturalidad, aunque eso les agote. Tienen un sentido estético agudo, un pensamiento que busca orden y un alma que anhela paz. Al mismo tiempo, enfrentan el desafío de lidiar con la presión interna de mantener todo en armonía, incluso cuando eso implique callar sus propios dolores. No les gustan los conflictos y por eso muchas veces cargan con tensiones en silencio. Aún así, son capaces de restaurar lo que parece irrecuperable, de poner cada pieza en su lugar con una delicadeza firme. Son sostén sin rigidez, presencia que equilibra incluso en medio del caos. Octubre profundiza el movimiento iniciado en septiembre. Aquí, los lazos ganan densidad y la afectividad se convierte en hilo conductor. Quienes nacen en este mes llevan una búsqueda genuina de conexión, no un vínculo superficial, sino un encuentro de almas. La entrega es intensa, al igual que el miedo a perderse en el otro. Viven las relaciones como espejos, donde cada emoción revela capas ocultas de sí mismos. A veces, intentan controlar el vínculo para no ser heridos, lo que puede generar tensiones. Pero cuando encuentran seguridad emocional, revelan su mayor fortaleza, la de crear relaciones que sanan, que transforman y que dejan huellas profundas. Octubre no quiere solo amar, quiere fundirse sin perderse, quiere comprender al otro como forma de comprenderse a sí mismo. Julio ofrece acogida silenciosa. Agosto afirma el suelo con coraje. Septiembre equilibra las emociones con delicadeza. Octubre transforma el afecto en camino. Cada mes, a su manera, revela que el tiempo del alma es cíclico, que crecer también es recogerse,
que florecer exige raíces profundas y que, detrás de cada estación, existe un proceso invisible, pero esencial de transformación. Noviembre y diciembre llegan como los últimos trazos de tinta en una pintura que tomó todo el año para completarse. La naturaleza, poco a poco, vuelve a calentarse, mientras el espíritu, moldeado por meses de travesías, comienza a distinguir con claridad lo que es esencial. Estos 2 meses no son solo un final, son síntesis y revelación. El alma, al cruzar este tramo final, no está cerrando un camino, sino alcanzando claridad sobre lo recorrido. Diciembre, especialmente, lleva el eco de todo lo que el año dijo en voz baja. Jung decía que cerrar algo es darle madurez, no negarlo. Por eso, quienes nacen en este tiempo de transición entre lo viejo y lo nuevo, traen consigo la rara capacidad de despedirse sin perderse, de mirar hacia adelante incluso ante lo incierto. Noviembre es ese preludio, un tiempo en que la primavera alcanza su clímax, pero el verano ya susurra en el horizonte. Las flores han dejado de ser promesa y se han convertido en presencia consciente, una belleza que sabe de su urgencia. Las personas de noviembre tienen esa misma intensidad. No se conforman con respuestas fáciles ni se distraen con lo superficial. Buscan lo que está detrás de lo que se ve, lo que vibra bajo las apariencias. Son intensos, incluso en silencio. Transforman el ambiente solo con su presencia. No son de los que ocupan el centro de la palabra, sino el de la experiencia. Llevan en el pecho historias de pérdida, nuevos comienzos forzados, despedidas anticipadas. Saben renacer, aunque el alma pida descanso. La gran trampa, querer controlar lo incontrolable, resistirse a soltar. Pero cuando confían en el flujo, se convierten en canales de sanación, de reconexión y de renacimiento. Tocan donde otros evitan, y allí abren espacio para que lo nuevo florezca. Diciembre llega con el peso del final y la ligereza de la esperanza. Es tiempo de cosechar, no lo sembrado afuera, sino lo que maduró por dentro. Quienes nacen en este periodo parecen venir con una brújula orientada hacia el porvenir. Viven el ahora, pero con los ojos atentos a lo que aún no ha llegado. Se mueven por visiones, ideas, sueños que trascienden lo cotidiano. Son maestros sin etiqueta, sabios que aprenden mientras enseñan. Tienen una alegría que contagia y una fe que persiste, incluso ante lo que no salió bien. Como decía Jung, son portadores de verdades que no necesitan ser dichas. Se revelan en su manera de estar en el mundo. Sin embargo, hasta la fe puede tropezar. Diciembre a veces promete demasiado, busca anestesiarse en el exceso, intenta escapar del peso llenándose de estímulos. Y entonces aparece el vacío de no sentirse comprendido, como si llevaran una misión que pocos logran ver. Aún así, su chispa resiste. Hay generosidad que abriga, hay sabiduría que se entrega sin esfuerzo, hay luz que no pide escenario. Noviembre se sumerge hondo, va hasta donde pocos se atreven. Diciembre enciende faros en la oscuridad y apunta hacia horizontes invisibles. Ambos marcan el final de un ciclo, pero no con melancolía, sino con sentido. Nos recuerdan que el alma está en movimiento constante, que no se limita al tiempo lineal y que todo final, en realidad, es una nueva invitación. Quizás, al mirar el mes en que naciste, algo en ti despierte. Aquello que parecía solo una fecha pasa a ser un símbolo, el punto exacto donde tu alma eligió aterrizar para vivir esta existencia. Allí están tus dones, tus encrucijadas, tus posibilidades ocultas. Jung decía que hay un guión secreto en cada vida, y que solo se revela a quien se atreve a verlo con los ojos del corazón. El tiempo no es solo lo que pasa, es lo que revela, y cuando te escuchas de verdad, algo se alinea por dentro, como si una parte olvidada, finalmente reconocida, susurrara con alivio: ahora sí me encontraste. No estás aquí por coincidencia. Tu llegada sucedió en el momento justo, trayendo una energía única que solo tú podrías ofrecer. Si en algún momento de tu vida te has sentido fuera de lugar, tal vez sea porque tu viaje nunca ha sido sobre encajar, sino sobre recordar quién eres, lo que te mueve por dentro, la melodía que tu alma conoce desde antes de llegar. No eres solo el día o el mes marcado en el calendario, eres la fuerza que vino con él,
el hilo que entrelaza lo que se ve y lo que no se explica, precisamente cuando el mundo necesitaba tu presencia. Si ese sentimiento ya te ha tocado, aunque sea ligeramente, entonces algo esencial puede estar despertando. El mes de tu nacimiento es solo el inicio de la trama. La verdadera historia comienza con lo que haces a partir de eso, con los pasos que decides dar a partir de lo que intuyes, sientes y comprendes. Y si esta idea te ha alcanzado, de alguna manera, tal vez sea el momento de compartirla. Alguien cercano puede estar esperando ese mismo tipo de recuerdo. Y si quieres, comparte en los comentarios lo que movió algo dentro de ti. Este es un espacio de escucha. Ningún alma llega por error. Ningún nacimiento al mundo es vacío de propósito.